buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en 2x3 en TV, este programa especializado en salud que le llevamos a ustedes todas las semanas. Buenas tardes, Tati. Buenas tardes, Dori. Yo quiero pedir disculpas porque esta voz está un poco distorsionada por una tremenda virosis, pero estoy aquí, en disposición. Es lo importante y Sí. sabemos que para esta época del año, generalmente cuando empiezan las temporadas de calor, y está haciendo calor, surgen muchos virus, aparte de ese respiratorio, también pueden surgir otros como la varicela y otros tantos virus que son muy propios de las épocas de calor, generalmente. Aunque le preguntaba al doctor Federico Núñez de Secanot, el jefe de Secanot, para que me averiguara si había brote de conjuntivitis. Dice que no, que están recibiendo 4 y 5 casos, pero he visto muchas personas con conjuntivitis virales y alérgicas. Exacto, sobre todo alérgicas, porque recordemos que también en estas épocas llegan los polvos del Sahara y eso complica todavía más, sobre todo a personas que sufren de condiciones alérgicas, entonces eso les exacerba, como dicen los médicos, esa situación. Y en términos de los virus gripales, por ejemplo, el ministerio no ha dicho nada de eso, no ha hablado de ninguna alerta, pero alrededor de uno se ha visto muchas licencias médicas. Oye, por ejemplo, cómo se escucha mi voz. Sí, claro. Es afectada por un virus de ese tipo y entonces sí hay bastantes casos. Y la contaminación ambiental, que también influye mucho en todo esto. Y hablando de ese tema, vemos una campaña mundial que se ha iniciado para ir reduciendo el uso de plásticos. Así es. Que me parece muy interesante. Se observaba como en los océanos, como el mar está lleno de plástico y el daño que hace a las especies marinas. Estamos en el mundo dañando mucho. Ojalá que entramos. Aquí de hecho hay algunos supermercados que no están usando fundas plásticas. Sí, y eso es una buena iniciativa. Hay países donde europeos sobre todo y avanzados donde no se usan. La gente tiene que comprar las bolsas de otro material para llevarla al supermercado. O sea, a nadie le dan una funda plástica. Aquí conozco por lo menos un gran supermercado que tú tienes que llevar las fundas, las bolsas, para llevar tu compra y es con eso a finalidad. Alguna gente se quejaba al principio diciendo que era tacañería, porque incomoda llevar las cosas así, pero hay que aprender que hay que cuidar nuestro hábitat. Hay que cuidarlo, porque todo eso es lo que conlleva a todo esto que estamos hablando ahora, a las alergias, al surgimiento de virus, de enfermedades. Entonces yo pienso que todos debemos protegernos porque hay que dejarle a las próximas generaciones un mundo mejor, ¿verdad? Así es. Bueno, nosotros terminamos aquí esta sección de pequeños comentarios antes de iniciar nuestra entrevista estelar de la tarde. No se la pierda hoy porque vamos a hablar de nuestro cerebro con una eminencia que es un orgullo para nosotros tenerlos esta tarde. Así que nos vamos a comerciales y venimos en un momentito. Gracias por continuar con 2x3 en TV y para nosotros es un placer, un inmenso placer tener con nosotros en la tarde de hoy para brindarles a ustedes esta gran entrevista con el neurocientista. A mí me gusta esa palabra, me gusta porque como que recoge todo lo que son el doctor José Joaquín Puello, una persona que no necesita presentación, dirige ese departamento de neurocirugía y neurología en el Secanot, ese centro del estado que se erige como un gran hospital de los pobres, como dicen ellos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, qué bueno estoy contigo y con Tati. Con Doris y Tati. Con Doris Doris. y Tati, sí. Es que no confunde la gente siempre. Usted sabe que a nosotros la gente nos dice eso, a mi Doris y a ella Tati. Sí, pero por suerte no hay problema. Nosotros orgullosas y felices. Sí. Mire, doctor, para nosotros la verdad es un gran honor, como dijo Tati hace un ratito, tenerlo y contar con usted aquí, una eminencia, una persona que ha visto tantos cerebros, doctor, porque usted ha visto mucho en todos sus años de ejercicio. Y hablando de cerebro, doctor, y viendo tanto cerebro, queríamos como empezar, que usted nos cuente, ¿qué compone el cerebro humano? Y si es la misma componente, si es la misma forma, lo mismo tiene el cerebro de un niño, de un adulto, de un hombre, de una mujer, de un envejeciente, ¿qué cambia en el ser humano? No, hay una diferencia abismal entre uno y otro. ¿Así? Debo comenzar diciendo que no hay dos cerebros iguales en el mundo entero, no. No hay ninguna posibilidad de que el cerebro de los que estamos aquí en esta tarde, los muchachos de cámara, Doris, Tati y yo, nosotros no tenemos los cerebros iguales, ni los hijos de ustedes, ni los amigos. No. Cada cerebro es individual.
individual. Es único y es irrepetible. No me diga. Yo creí que era lo mismo para todo el mundo. No volverán a ser otro cerebro como el tuyo. Ya no hay ninguna posibilidad. Por eso no somos iguales también. Por eso no somos iguales. En segundo lugar, el cerebro humano es un órgano compuesto por millones de billones de células. La célula principal es la neurona. Para 1906, cuando Cajal describe la neurona, fue el premio Nobel en España, Santiago de Ramón y Cajal, él, antes de morir, él dijo que, usó una palabra compleja, él dijo, el cerebro es un órgano inextricable, lo que quiere decir que todavía no lo comprendemos en toda su dimensión. El cerebro humano comienza a desarrollarse tan pronto el espermatozoide se une al óvulo. Ahí comienzan la primera célula. Pero las células del cerebro no tienen que ver ni con el hígado, ni intestino, ni pulmones, absolutamente. Son células totalmente diferentes. ¿Está como el UPS, doctor? Las células cerebrales, la neurona, hubo un curioso que las contó. Y son 100.000 millones de células, 100.000 millones, de las cuales nosotros perdemos, querramos que no, 10 millones todos los días, no importa lo que uno haga. Naturalmente, si una persona se da una borrachera, se fuma una marihuana, usa cocaína, usa medicamentos muy potentes, mueren más células, porque la neurona es muy lábil, porque ella vive nada más de 3 cosas, específicamente del oxígeno, 3 minutos sin oxígeno y muere. Ahí quedó. El azúcar, los hidratos de carbono. Y ahora tenemos un conocimiento de hace pocos meses, quizás de diciembre del 17 para acá, del efecto del colesterol en el cerebro. Ahora resulta que no se puede tener el colesterol demasiado bajo. ¿Bajo? No, no se puede. Porque un colesterol muy bajo puede conllevar a una persona a sufrir de demencia. No me digas. Entonces hay que tener el colesterol un poquito más alto. Ahora lo que los grandes científicos están diciendo desde hace semanas solamente, uno tiene que comer por lo menos huevos y mantequilla 2 veces por semana, por lo menos. Entonces, doctor, viene como una contradicción entre los cardiólogos que dicen que el colesterol hay que mantenerlo totalmente bajo y el cerebro. Así es. Y lo que se llama el red flag, que son las banderas rojas que los grandes centros de investigación lanzan cada cierto tiempo y vienen en las redes médicas, por supuesto. La Clínica Mayo lanzó un red flag, una bandera roja, hace más o menos 14, 15 días, alertando de que los medicamentos que nosotros usamos para bajar el colesterol pudieran estar relacionados con el cáncer del hígado. Entonces ya estamos siendo muy cautos, cardiólogos, neurólogos, médicos internistas, utilizando demasiados medicamentos para bajar el colesterol. Lo ideal es que el colesterol esté un poco por encima de 200 miligramos por 100 cc de sangre. Igual que el azúcar, antes decíamos que mantener la glicemia en 80, 85 era lo más saludable. Ahora sabemos que es más hacia el límite superior, porque el cerebro no puede vivir sin... ¿Eso es 90? Sí, 90. Inclusive algunos ya están planteando que debemos andar por los 106 miligramos de como azúcar. Una recomposición ahora. Entonces hay una recomposición del metabolismo cerebral. Y las neuronas entonces tienen un soporte, hay células que las soportan, se llaman células gliales, y esas son 10 veces más que las neuronas. Entonces esas son las células que finalmente producen los tumores en el cerebro. Aparte de eso, entonces el cerebro tiene lo que llaman los neurotransmisores, son 1500, de los cuales nosotros conocemos realmente no más de 7. Oh, Dios. Conocemos algunos muy bien, como la dopamina, que es la sustancia que cuando empieza a descender en el cerebro, entonces uno comienza a tener los trastornos del movimiento, lo que se llama el Parkinson. La gente comienza, fija la mirada, empieza el temblor. El temblor del parkinsoniano es un temblor que el médico lo diagnostica porque es cuando el paciente está descansando. El paciente pone sus manos sobre las piernas e inmediatamente comienza el temblor.
y progresa la enfermedad, pero si uno le da el medicamento, la enfermedad puede ser controlada. Entonces, el cerebro es una... yo quisiera agregar algo aquí, porque no que me molesta, pero no me siento bien cuando yo oigo a la gente comparar el cerebro con una computadora. No hay posibilidad ninguna, ninguna posibilidad. Lo primero es que las computadoras no trabajan en paralelos, uno. Y dos, las computadoras siempre responden igual de cómo fueron programadas. Pongamos un ejemplo. Compramos 3 computadoras, ustedes 2 y yo, se la llevamos a uno de nuestros hijos, es la misma computadora. Es la misma. La misma. El cerebro. Y el programa, el software que va a tener ahí, el que compremos, el cerebro no funciona así. El cerebro humano es único y lo que ustedes están recibiendo ahora, estos estímulos de la luz, los muchachos hablando, etcétera, yo conversando con ustedes, el cerebro de ustedes dos no está codificando mis palabras de la misma manera. De la misma forma. Cada cerebro codifica de acuerdo a lo que es el cerebro. Y eso entonces nos trae a la siguiente pregunta, que mucha gente me dice, bueno, ¿y para qué sirve el cerebro? El cerebro sirve solamente para 2 cosas, nada más. ¿Cuáles son? Son 2 cosas solamente. La primera, la más importante de todas, mantenernos vivos. Sin el cerebro no hay. Y la gente me pregunta, pero ¿cómo es posible? Sí. Que la gente se lo atribuye al corazón. Que no es el corazón. Que no es el el corazón. cerebro muere y el corazón sigue latiendo. El cerebro muere y los riñones siguen funcionando. Y los pulmones. Pero ya si el cerebro está muerto, ya usted está muerto. Aunque los otros órganos sigan funcionando. Eso, cuando hablamos en medicina, ustedes lo saben, ha estado tanto tiempo en este tema. Cuando usted oye en el hospital decir hay muerte cerebral, es la muerte final. Aunque sigue el paciente. Aunque tenga los demás órganos vivos. Usted lo puede mantener con un tubo endotraqueal, dándole oxígeno. Que se usa para fines de trasplante muchas veces, ese procedimiento. Y la segunda función del cerebro, que es la otra gran función que tiene, es reconocer el yo. El cerebro te reconoce. Pero el cerebro no reconoce a Doris, tu cerebro. El cerebro te reconoce a ti. Como ente. Como ente. Entonces el cerebro sabe que tú tienes una mano derecha, que tienes una mano izquierda, Increíble. que de repente te picó un mosquito en la rodilla derecha y el cerebro manda un comando para que te rasque, que si tú te mueves para un lado, el cerebro te compensa con el oído para que te enderece tu cuerpo. Es extraordinario ese órgano. Entonces, el cerebro es un órgano que reconoce el yo de cada cual. Voy a poner el ejemplo más clásico, porque la gente a veces no entiende, pero ¿cómo que reconoce el yo? Lo que pasa es que la figura del ser humano está representada en el cerebro. Esos fueron unos estudios increíbles de 2 fisiólogos, Penfield y Sherrington, que pudieron hacer el mapa del cerebro, cómo está nuestro cuerpo representado ahí. Pongamos un par de ejemplos rápidamente. La gente piensa que uno ve con los ojos, mentira. No. No es con los ojos, es con los ojos son una cámara. Igual que la cámara de ahora mismo que nos está viendo de televisión. Sí, esos son los ojos. El cerebro es el que está en el máster. Es el que... Y el máster de aquí, de aquí el donde estamos. Joaquín aquí, ¿verdad? Sí. El máster es la cisura calcarina que está aquí atrás. Ahí es donde uno ve. Usted puede tener sus ojos perfectamente bien, pero si usted tiene un infarto de la arteria que suple los lóbulos occipitales, usted queda ciego. Qué interesante que los pacientes que quedan ciegos por lesión de la cisura calcarina niegan que están ciegos. Y eso hace el diagnóstico un médico. Pero el ojo humano es solamente una cámara que transmite las imágenes. Y el otro ejemplo es un ejemplo que lo vemos en cirugía general. Cuando a una persona se le amputa una pierna, el paciente sabe que la pierna está ahí, se llama el miembro fantasma, síndrome del miembro fantasma. La pierna queda ahí. Tanto así que cuando uno es estudiante de medicina y ve un amputado, y uno va a ver un amputado a la cama, si uno se sienta en el sitio donde está la pierna amputada, el paciente retira el muslo. Porque cree que se va a sentar en su pierna. A medida que pasa el tiempo, el cerebro empieza a reconocer el yo, de que ya tú no tienes la pierna. Entonces se ven cogiendo y los pacientes te dicen al cabo de 2 meses,
el pie ya yo lo tengo a mitad de la pierna. Dios mío. Y ya al año, ya te dicen, mi pie está allá en la rodilla. Ah, ya Y sabe. Ya va asumiendo el va cerebro asumiendo, el cerebro va borrando que ese órgano estaba ahí. esa imagen. Wow. Y el otro tema, que es un tema ya tiene unos años, es que creíamos que el cerebro no se recupera, se recupera. Se recupera. Sí, se ¿Con llama medicamento o con cómo? la plasticidad cerebral se llama. O sea, las neuronas pueden recuperarse. Pero ¿qué ocurre? La neurona es una célula única. La neurona tiene todo. Todo lo que tenemos nosotros en nuestro cuerpo lo tiene la neurona. Tiene un sistema respiratorio, tiene un sistema de transmisión. O sea, la neurona es una célula única. Ella muere y ya no hay posibilidad de repetir esa célula. Doctor, si tuviéramos que llevar el cerebro al cristianismo, ¿sería como el Dios del cuerpo el cerebro? ¿Cierto? Bueno, eso sí se ha estudiado. Sí. Hay estudios increíbles realmente. La gente de la Universidad de Toronto ha venido haciendo unos reportajes que, por cierto, uno lo puede ver en los canales importantes de National Geographic, ese tipo de canales. Estudios interesantes sobre el cerebro y la religión y comparando el cerebro sobre todo han estudiado el cerebro de los místicos con resonancia magnética y cómo se comporta el cerebro frente a los temas religiosos. Y ese es un tema interesante por las cosas que han encontrado en la resonancia magnética. Doctora, ese va a ser un tema un día de un programa. Se lo dijimos. Piense que no hemos hablado de enfermedades, estamos hablando de esto, cerebro. del cerebro. Vamos a venir con el doctor justamente con esa misma pregunta después de estos mensajes comerciales. Continuamos conversando con el neurocirujano José Joaquín Puello. Como dijo Tati, no hay que presentarlo mucho, todo el mundo lo conoce en nuestro país. Doctor, Altagracia le preguntaba, ¿el cerebro se puede comparar con el Dios? ¿Con Dios? Vamos a decir así. El cerebro es el Dios del cuerpo, no hay ninguna duda. El cerebro es el Dios de nuestro cuerpo, el cerebro lo gobierna todo. Para explicarles a la gente que nos está viendo lo que es el cerebro humano, muchos, inclusive antes de uno ir a la escuela de medicina, cuando entramos a las primeras clases de anatomía, nosotros creemos que el cerebro, o sea, los dos lóbulos que tenemos aquí, los dos grandes lóbulos, los dos grandes hemisferios, que ahí está todo, no. El cerebro está sostenido por un tallo, como si fuera el tallo de un árbol o de una rama, un tallo, y se llama a sí mismo tallo cerebral. Tallo cerebral. En el tallo cerebral están las principales funciones motoras y sensitivas del ser humano. Por ahí pasa todo, absolutamente todo. Pero es un órgano tan increíble, y narro ahora algo que ha ocurrido históricamente. Cuando en Esparta los niños nacían anormales, las madres espartanas tomaban la agujeta con que se sujetaban el cabello y colocaban la agujeta en el niño que nacía con una deformidad, inmediatamente debajo del occipital, aquí. Ahí está el tallo. Y una vez usted entró la aguja ahí, el niño muere inmediatamente. Dios Dios. Entonces lo hacían para matar al niño. Y ya ellos sabían, sin haber conocido anatomía. ¿Los espartanos eran? Los espartanos. Pero sin haber conocido anatomía, los espartanos sabían, las madres espartanas, que colocando esa aguja en donde está hoy sabemos que es el tallo cerebral, paraba la respiración y paraba el corazón. Era un conocimiento empírico entonces. Así es. Entonces, ahí en ese órgano está un filtro, porque ustedes dirán, bueno, ¿y cómo que el cerebro sabe lo que está pasando, lo que nos sucede? Bueno, el cerebro recibe los estímulos, fíjense que no son muchos estímulos, estamos hablando de 5 nada más. Después que usted salió del olfato, del gusto, del tacto, de la temperatura y el dolor, ¿cuál otro existe? Ya no hay más. Y esos son, es verdad. Y la vista. O sea, el cerebro no recibe muchos estímulos, pero esos estímulos, cuando entran al sistema nervioso, hay un filtro que se llama, lo voy a decir en el término anatómico, sustancia reticular activante ascendente. Es un filtro. Entonces ese filtro
hace que toda la información que llegue, de alguna manera, llegue al cerebro de nosotros que nos interesa. Si a tu cerebro no le interesa, no llega. Lo soltó. Voy a poner el ejemplo inmediatamente. Se hizo un estudio con las madres que viven en Nueva York y cuyos apartamentos están a escasos metros por donde pasa el elevado, Okay. el tren elevado. Y durante años estuvieron estudiando esas madres y uno de los hallazgos, que es el que voy a comentar, fue el ruido del tren. Cuando uno está en un apartamento de eso, es una cosa espantosa, ¿no? Esos trenes pasan cada 3 minutos. Las madres de esos apartamentos no oyen el tren. Se da costumbre. Sin embargo, oyen el grito del niño que está en la habitación con ellos. Llama la atención. ¿Qué significa eso? Que ese filtro bloqueaba el ruido del tren externo y dejaba pasar solamente el del niño que es selectivo entonces. Es selectivo. Ustedes dirán, ¿eso qué significa? Bueno, significa tratar de descubrir uno de los grandes misterios de la neurofisiología, probablemente el más grande, el sueño. El sueño. El sueño. ¿Qué es el sueño? Dormimos una tercera parte de nuestra vida. Sí. Una tercera parte de nuestra vida. Y lo difícil cuando uno no duerme bien, doctor. ¿Y qué pasa durante el sueño? ¿Qué ocurre? O sea, ¿qué está haciendo el cerebro? ¿Qué está haciendo exactamente? ¿Qué está haciendo tu cuerpo? Bueno, tenemos ideas, no muchas, pero tenemos algunas ideas. La primera idea que está más o menos demostrada, ya no es una hipótesis ni teoría, ya está demostrado, es que durante el sueño el cerebro codifica lo que pasó durante el día y lo guarda en la memoria. Hoy sabemos dónde está el centro de la memoria, es un órgano muy pequeñito que está aquí en los lóbulos temporales, en la parte más interna, bien en el centro del cerebro, se llama hipocampo. Ahí está la memoria del ser humano. Cuando uno duerme, la gente dice, dormí como un lirón, mentira. Sí. Uno duerme 4 veces a la noche nada más y despierta 4 veces. Si usted duerme 6 horas, ya usted sabe que usted va a dormir 3 horas y media, pero las otras va a estar despierto. Lo que pasa es que no se da cuenta. Usted no se da cuenta. Entonces el ser humano empieza a dormir, empieza a bajar, profundizar en el sueño. Una vez profundiza en el sueño, cuando el cerebro está grabando y codificando lo que pasó durante el día, les voy a hacer un comentario sobre eso. Entonces los ojos del paciente dormido, de la persona dormida, empiezan a moverse. Eso se llama los movimientos reflejos. En neurofisiología se llama REM, porque es Reflex Eye Movement, los movimientos reflejos de los ojos. En ese momento, nuestro cerebro está totalmente despierto, pero usted está dormido. Usted está dormido. Ahí él está entonces codificando todo lo que pasó durante el día y envía esos códigos. El cerebro funciona por códigos. Envía esos códigos al lóbulo temporal. Es un poquito más complicado porque hay un sistema ahí que se llama sistema límbico, que es el sistema de las emociones, pero bueno, en fin, la cuestión es que eso llega a los lóbulos temporales y ahí codifica la memoria. Una vez llegó esa información, el cerebro comienza a despertar. Entonces comienza a subir otra vez, entonces ya uno se mueve en la cama, uno está dormido todavía, pero suficientemente despierto, ¿para qué? Para soñar. Entonces el sueño también tiene una función. Hoy sabemos cuál es la función del sueño. ¿Cuál es la función del sueño? Toda la gente que sueña mucho, otros que no dice que recuerdan soñar mucho, otros que no recuerdan soñar tanto. Pero habría que decir 2 cosas de preámbulo. Lo primero, lo más importante de este tema es que los pacientes que sufren de trastornos mentales no sueñan. El psicópata no sueña. Lo que quiere decir que la función del sueño es descargar cosas que en tu vida han pasado, que aunque tu cerebro la distorsiona, te calman. Por ejemplo, tú tienes el miedo a las culebras, te sueñas con ellas. Pero el sueño ha llevado también a cosas increíbles, realmente increíbles. Por ejemplo, cuando se descubrió el anillo del ácido bencénico,
su descubridor, que fue premio Nobel, cuando le preguntaron que por qué lo había descubierto, él le tiene un gran miedo a las serpientes. Entonces él dijo que se había soñado con serpientes enroscadas. Esa fue su contestación. Y cuando él sale del sueño, él se sienta en su mesa de trabajo y desarrolla el anillo bencénico, que son varios anillos, como se lo había soñado. En la forma de oh Dios. Entonces, el sueño sirve, obviamente, para descargar cosas que uno lleva, miedos. Por eso las pesadillas son buenas. Son buenas. Porque hoy sabemos que la pesadilla es un elemento de tú descargar un miedo. Por ejemplo, te sueña que alguien te está persiguiendo, que tú quieres defenderte y no puedes. Algo pasó en tu vida que tu cerebro en ese momento te está tratando de llevar al consciente para que tú salgas de ese bache que hay en tu cerebro. En el caso de los niños, sabemos que los niños sueñan. Los niños sueñan más que nosotros, pero solamente hasta los 4 años. Algunos despiertan llorando. Sí, es el cerebro descargando. Hoy sabemos que el sueño es un elemento de calmar la angustia o procesos pasados que están en la memoria de nosotros. Pero por otro lado, sabemos también que en ese momento que uno está soñando, el cerebro está totalmente abierto, por así decirlo, y te ocurren cosas y tú tomas decisiones que cuando tú despiertas tú dices, caray, pero yo soñé lo que iba a hacer y se me olvidó. Sí, pasa eso. Y esa es una de las características del sueño. El sueño se olvida el mismo día. No hay forma de que uno lo pueda recordar. Los jugadores, ¿no, doctor? ¿Se acuerda lo que juegan? Lo de números, de que siempre se sueñan con números. Ese es otro tema. Yo quisiera decir que sí, pero no. Ojalá fuera así. Doctor, entonces para ustedes como neurocirujanos es un reto cada paciente, entonces, porque no se van a encontrar con las mismas cosas Así en el mismo cerebro. Así mismo es. Porque uno diría, bueno, tiene tantos años haciendo lo mismo que ya lo hace a ojos cerrados, diría Pero si uno. cada cerebro es distinto. Cada cerebro es distinto, cada patología es distinta. Cuando uno abre la cabeza de un ser humano, esa es una de las... ¿Cómo yo le podría explicar esto? Yo iba a decir, la sensación, no es una sensación placentera, lo que es una sensación de una sorpresa agradable. Cuando tú abres el cráneo de un ser humano y vas a operar una lesión, un tumor, un aneurisma, una malformación arteriovenosa, tú encontraste con ese órgano, porque el cerebro es un órgano bello, el cerebro es de color rosado, pálido, rosado pálido. Sí. Es muy bonito, el cerebro es un órgano bonito, porque el intestino es un color está fuerte el intestino. Fuerte, el hígado muchísimo más, el pulmón es un órgano feo, pero el cerebro es un órgano hermoso, el corazón es una masa de carne, o sea, tú abres el corazón y lo ves latiendo ahí como un pedazo, como si fuera un filete que estuviera latiendo, pero el cerebro es un órgano rosadito y cuando tú abres, él late. Él hace esto, o sea, diciéndote que está vivo. Y eso los enamora a usted. Doctor, mire, nosotros sabemos que esta hora de programa con una gente como usted no va a alcanzar, pero yo no quiero que dejemos de tocar en este segmento el cerebro versus la inteligencia, esa relación que hay, y frente a la maldad y la bondad. El cerebro de Hitler, el cerebro de Trujillo, por ejemplo, ¿Qué hizo? ¿Qué fue unos comandos que envió la maldad? ¿Cómo es la cosa? Y de la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta. Sabemos mucho, se sabe mucho. Vamos a ver, doctor. Actualmente. Vamos a la inteligencia. La inteligencia. El cerebro humano tiene células grises y sustancia blanca. Se pensaba hasta hace un relativamente poco tiempo que mientras más sustancia gris, o sea, más neuronas uno tuviera en la corteza cerebral, más inteligente era uno. Bueno, comenzamos a demostrar que no era así con los niños hidrocefálicos, que pierden gran parte del cerebro. Y sin embargo, uno opera un niño hidrocefálico, yo personalmente que he operado miles de niños hidrocefálicos, y les puedo decir a ustedes y a los amigos que nos están viendo aquí, yo tengo ya 55 años de graduado y más los años de residencia.
y he operado miles de niños hidrocefálicos. Y la mayoría de ellos que llegan a la adultez son abogados, ingenieros, médicos. Okay. O sea que parece que la inteligencia no está directamente relacionado con la cantidad de sustancia gris que nosotros tenemos. La inteligencia parece que hay un centro ahí importante que es genético. Los genes tienen mucho que ver. Los genes de una persona inteligente significa que su cerebro adquiere las habilidades más rápidamente que otros. Y en el caso, por ejemplo, de niños que vienen con trastornos, por ejemplo, de atención, como el síndrome de hiperactividad de los niños autistas. Sin embargo, los niños autistas calculan más rápidamente que los niños normales. O sea, que tienen sus habilidades. Y tienen habilidades que no tienen los niños normales. Doctor, lo que quiere decir que la inteligencia del ser humano tiene que ver, uno, con la genética y dos, con la cantidad de información que el cerebro puede procesar. Por ejemplo. Doctor, vamos a pedirle un permisito, sí. Vámonos a una pausa para que continuemos desarrollando ese interesantísimo tema. Regresamos en un momentito. Continuamos con esta cátedra de la que estamos nutriéndonos, comenzando por nosotras, con el doctor José Joaquín Puello, neurocirujano. Continúe, doctor, con esa parte. Sí, entonces la parte de la inteligencia es interesante porque nosotros sabemos que el cerebro adquiere habilidades a medida que uno va creciendo en la vida. No hay ninguna duda que a mayor estimulación del cerebro humano, mayor inteligencia. ¿Qué le dicen los neuropediatras y los neuropsicólogos infantiles al niño que tiene retraso mental? A la madre, ¿qué le dicen? Estimúlalo. Ponlo a ver televisión, sácalo de la casa, que camine con la familia, que vaya a todas las fiestas de la familia, de los niños en la escuela, que le hablen, porque el cerebro se nutre de los estímulos. Y ahí entonces que las neuronas comiencen a funcionar mucho mayor. El otro tema es un tema que tiene que ver con nuestro país, desgraciadamente, es el tema de la alimentación. Señores del gobierno, y políticos, si los niños dominicanos no se alimentan bien en los primeros 2 años de vida, no van a desarrollar la inteligencia. Ese es el problema, de que la alimentación tiene mucho que ver en el desarrollo del cerebro humano. Por ejemplo, de donde yo soy, que es el suroeste, de San Juan de la Maguana, los niños en mi región, por no decir, un 60% están desnutridos. Entonces no podemos esperar que esos niños, cuando vayan a la escuela a recibir la información, puedan codificar la información, porque el cerebro lo que hace es que codifica todo lo que está recibiendo, pero necesita que los nutrientes estén ahí. Entonces la inteligencia, obviamente que está relacionada con el desarrollo del niño en la edad temprana. Hay muchos estudios sobre eso. En los años que yo viví en Inglaterra, estuve en el Neurológico de Londres, ya yo había terminado la neurocirugía, vi los estudios que hicieron tomando niños de diferentes continentes. Y no había diferencia entre el africanito o el niñito que venía de Asia, o el británico ahí, o el sueco que vivía en Inglaterra. Bien alimentados, todos desarrollaban su inteligencia como tenían que desarrollarla. En cuanto a la maldad, ese es un tema difícil, porque por años hemos estado, la gente en neurociencia ha estado investigando si hay un tema genético. Bueno, parece que sí. Parece que sí. Ahora sabemos que el psicópata, sobre todo el esquizofrénico o la personalidad esquizoide, tiene 4 cromosomas que están dañados y ya los hemos visto. O sea, ya se han visto cuáles son los que están dañados. Lo que quiere decir que probablemente uno de los temas del psicópata, el tipo que asesino en serie, etcétera, etcétera, algo tiene que ver con la genética. Pero por otro lado, lo que nosotros no podemos olvidar los seres humanos es que nosotros 3 que estamos aquí, estamos hablando y nos comportamos por conducta aprendida. O sea, el ser humano va aprendiendo las cosas que va viendo.
¿Ustedes nunca se han preguntado cómo aprende uno a hablar? ¿No le da vergüenza cuando van a China que los niños, los chinitos hablan chino y tú hablas chino? Eso es así. Sí. ¿Cómo lo aprenden? Es una conducta aprendida. Los labios, el gesto. O sea, los seres humanos somos conducta aprendida. Pero uno sí ve a los bebés que tú le dices mamá y ellos van. Y ellos entonces entienden que eso es mamá. Sí. Pero igualmente, bueno, eso es un tema. Esto es un tema. Realmente Esto es un tema para un programa. Un tema para hablar mucho, porque eso ahora. Bueno, eso ha cambiado tanto con cómo es que realmente nosotros vamos aprendiendo. Pero el tema tiene que ver con la conducta aprendida. Obviamente, un niño ve que el padre a los 3, 4 años golpea a la madre, él va a hacer lo mismo. Va a ser lo mismo. Exacto. A la novia. Por eso se habla tanto, doctor, de la formación familiar, ¿verdad? Entonces, en el ser humano, que influye mucho. Y la educación. Y la educación. Y entonces ahí volvemos a un tema que puede ser también un tema de un programa con varias gente, de la responsabilidad estatal en cuanto a los dos temas principales de cuál es la responsabilidad del Estado. Los estados tienen dos responsabilidades esencialmente. Una es la salud. Si usted no está sano y no está vivo, usted no es nadie. Usted no es nadie. Entonces la primera responsabilidad del Estado mantenerte es sano. garantizar. Es que tú nazcas bien. Exacto. Y después que tú naciste bien, mantenerte vivo en buena salud. Y en salud, así Y es. después viene entonces la educación. Yo no puedo creer que el programa se terminó. Sí. La educación, doctor. La educación es Terminamos con la fundamental. educación. Entonces, obviamente que la educación es lo que viene entonces a ya un niño sano, bien educado, la única, bueno, es que no hay una clave esencial para el desarrollo de una nación o de una sociedad cualquiera, pero si fuésemos a escoger una sola herramienta, sería el conocimiento. El conocimiento. El conocimiento es la única herramienta que te lleva a ti a desarrollarte como ser humano, es que no hay otra herramienta. Bueno, doctor, yo creo que usted va a tener el compromiso de volver a una segunda entrega, como se dice en Dejamos los muchos programas, temas. porque dejamos muchos temas pendientes y temas que a la gente le interesa Fíjense saber. que no se habló de enfermedad aquí para nada. Hablamos nada más de... Entendimos el cerebro un del poco, cerebro, ¿verdad? un poquitín. Señores, muchísimas gracias, doctora, a usted por haber tomado su tiempo y dejar a Secanot por un ratito y venir al programa a darnos de un poquito de clase de este órgano tan importante, de este Dios del cuerpo humano. Así mismo es. Bueno, gracias al doctor y a ustedes gracias. Nos vemos el próximo sábado a las 6 de la tarde.